caer la noche, las estrellas brillan. La nostalgia aparece. Canciones, anécdotas y bohemia en el estudio de Rodrigo de la Cadena. Yo sé que es imposible que me quieras. Señoras y señores, se apaga la luz y se abre el telón. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, and that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman, it's man, and man must have its mate. That no one can deny. It's still the same old story, the fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Sean ustedes muy bienvenidos, queridos amigos, al estudio Rodrigo de la Cadena, quien los saluda desde los estudios de UTV, en las instalaciones del periódico 1+1, en la capital de la República Mexicana, desde donde saludamos con un fuertísimo abrazo cariñoso, lleno de música, lleno de romanticismo, a nuestra audiencia, que cada día es más, cosa que nos llena de gusto. Y bueno, en este programa hemos prometido a ustedes desde un inicio que íbamos a dedicar un programa distinto a un tema a tratar cada semana, y es precisamente lo que estamos haciendo y seguiremos llevando a cabo, si usted, que es el mejor auditorio de la televisión mexicana, así lo dispone y así nos lo permite. Así que muchísimas gracias por su sintonía. Sean ustedes muy bienvenidos, muy bien hallados, muy bien sintonizados en UTV a través del canal 145 de Total Play, y para todo el mundo usted ya nos puede ver vía internet, porque estamos transmitiendo en directo tanto los viernes a las 10 de la noche como los sábados y los domingos, que este programa se retransmite. Así que estén pendientes de todos nuestros programas
próximos y anteriores, en donde usted los puede buscar en YouTube. Puede ver nuestros programas pasados y puede, si se perdió alguno o si quiere revivir alguno que le haya gustado, pues lo puede hacer de una vía muy fácil, gratis. Y bueno, estamos a la orden. Y quiero saludar a mi amigo Dionisio Sánchez Alvarado, que está hoy con nosotros, acompañándonos en esta mesa de amigos, un hombre que ha llevado varias aventuras radiofónicas, sobre todo desde Radio 13 conmigo, y bueno, es una voz muy autorizada para el tema de la música y de la historia de las nostalgias, estas nostalgias que tanto. Bueno, gracias, buenas noches, Rodrigo. Gracias a quienes nos están viendo, a quienes espero que estén atentos con nosotros y sigan contigo aquí en UTV. Realmente hablar de la música del cine es partir de qué, desde el cantante de jazz, Al Jolson, claro, e irnos por toda la canción que cantaba. Sí, es Mami. Es viajar por todo lo que es la influencia de la música, de todos los géneros, de todos los ritmos, de todos los países, que lógicamente han contribuido al enriquecimiento del cine. No podemos imaginarnos el cine sin música, porque aun cuando el cine era silente, ahí estaba un pianista, había una orquesta, había música dentro de los cines, siempre. Y nunca fue totalmente mudo. No, nunca. Entonces, no podemos separarlo, y como bien comentaba en alguna plática, me decía Gilberto Martínez Solares, el director de todas las películas de Germán Valdés Tintán, las mejores películas. Él decía, el cine debe de llevar varios factores para que tenga éxito. Un tema interesante en cuanto a la trama, un argumento interesante, también debe de llevar mujeres bellas y sobre todo también la música que está de moda, la música de éxito. Él decía que esos factores eran importantes para que las películas... El propio cine propiciaba éxitos. Exactamente. El cine, como las telenovelas ahora, siguen haciendo éxitos porque son las canciones, el tema de la película. Claro. Y hay veces que el tema de la película trasciende al grado de que es más recordado el tema y la canción que la película. Ahí está... muchísimos ejemplos, ¿no? Pero por ejemplo, Whitney Houston con su famoso guardaespaldas. Bueno, y la película pasó un poco a segundo plano, ¿no? Sí. La canción fue la que trascendió y es un estándar, es un obligado para las grandes voces de la actualidad. Y cuando alguien va a cantar I Will Always Love You, pues todo el mundo se queda a ver, vamos a ver qué va a pasar. A ver si puede. No, a ver si puede, siempre está eso. Y bueno, coincido contigo que a raíz del cine sonoro, pues es que se dan a conocer muchísimas canciones que trataban precisamente también de la temática que se trataba en la película, ¿no? Claro. Entonces había muchos genios que musicalizaban las películas y ellos mismos a veces les encomendaban el tema principal, el soundtrack, sí, ¿no? Exacto, sí. De ahí la vida, por ejemplo, de Henry Mancini, hablar de Ennio Morricone, hablar de James Horner, hablar de John Barry, hablar de Danny Elfman, sí. John Williams, por supuesto, que son nombres que se han quedado ya en el libro de oro del registro musical sonoro del cine. Hoy vamos a abocarnos a recordar el cine de Hollywood. Hoy vamos a hablar de Hollywood. Hoy no vamos a hablar del cine mexicano, no vamos a hablar del cine europeo, no, pero sí vamos a enfocarnos al cine de Hollywood que dio grandes figuras y grandes canciones, grandes temas como la que acabamos de tocar, sí. Que es, bueno, la escena de Humphrey Bogart, ¿no? Con la copa en Casablanca, ¿no? Sí. Y la mujer que dice play it again, Sam, tócala otra vez. Esa canción que me llega y empieza Sam a tocar ¿no? Aunque en realidad, según lo que se dice en la película es
tócala otra vez, Sam, toca otra vez por los viejos tiempos, a Sam Goodbye. Porque el de Tócala otra vez, Sam, es realmente el nombre del título original, el título original de Sueños de un seductor de Woody Allen. Entonces es una frase que se quedó como si hubiera sido parte de la película, pero en realidad nunca dicen eso. Pero bueno, realmente el tema fue hecho en 1931 para otra revista musical en la que se basaron para lo que es Casablanca. Y Casablanca fue una película que fue utilizada como propaganda de la guerra. ¿Cómo no? Con propaganda de guerra, era propaganda de guerra de lo que estaba sucediendo en Casablanca, en Marruecos, lo que iba a suceder en el frente de guerra en África del Norte. Todo lo que sabemos de historia, en fin, lo que nos han contado tanto y que tanto se sabe de la historia de la guerra. Sí, ilustra el episodio. Ilustra ese episodio, ¿no? Histórico. Y la trama, bueno, ya sabemos que la trama es Humphrey Bogart se encuentra con un ex amante y entonces se ve en la disyuntiva, en ese problema de ¿la ayudo a salir a ella o la ayudo a salir con él también? Y entonces ahí se desarrolla la trama, pero él es un traficante de armas en donde se juntan todos los traficantes en su café, el café de Rick, ¿no? Y ahí se desarrolla toda la trama, pero realmente, bueno, la película es una película que fue utilizada como propaganda de guerra, lo que comentábamos, pero que el tema trasciende, repito, un tema de 1931, trasciende y queda. Y se han hecho muchísimas versiones. Bueno, la misma película de Lo que el viento se llevó, ¿no? De Scarlett O'Hara. ¿Sí? La historia que además es preciosa, Sí. Y la música es punto y aparte. Claro. ¿No? Tema de Tara. Sí, y aparte, imagínese, amigo televidente Rodrigo, las películas tienen tal penetración, el tema de las películas, que bueno, en México, lo que tú habías comentado, se dio el caso de Ramón de Flores, que en el Villa Fontana trajo a Bola de Nieve, semejando esa imagen de Sam Wilson. Y por eso lo trajo Ramón de Flores. Pero también en Argentina llegaron a tener un lugar que era la copia fiel del Café de Rick, como aparece en la película, y contrataron a dobles que daban el parecido a cada uno de los actores. Y durante años se hacía un recorrido. Entonces es importante la influencia de las películas, lógicamente, dentro de la vida de la gente, de los pueblos. ¿Qué sería, por ejemplo, de un psicosis, de psicosis de Alfred Hitchcock, sí, sin el famoso? Sí. Cuando abren la cortina. La cortina. ¿No? ¿Qué sería de un exorcista, ¿no? Sin el clásico tema de campanas tubulares, sí, de Mike Oldfield, ¿no? ¿Qué sería del tiburón? ¿Qué sería de Batman, no? Sí. ¿Qué sería de los grandes superhéroes sin su música? Sí. De las series de televisión oye, hablar por ejemplo del Cinema Paradiso, sí, sin su música, ¿qué hubiera sido? Pues una historia nada más. Sí, ¿no? Una historia diferente. Y una de las de la música más bella
para el cine la ha compuesto Ennio Morricone, que es un punto y aparte también en este programa, ¿no? Sí, claro. Vamos a estar recordando más canciones y vamos a hablar del cine de Hollywood. Vamos a recordar a Frank Sinatra, que jugó un papel muy importante con otras grandes figuras, incluso sex symbol de la época como Marilyn Monroe, como Kim Novak, que fue una mujer bellísima. Hablaremos de grandes actores como Tyrone Power, que bueno, fue el galán de muchas de las películas que han dejado huella sonora, sobre todo, ¿no? Hay películas muy buenas y que la música no pasó a tanto, pero hubo películas buenas con música buena, que las dos fueron juntas y no puedes dejar de recordar una sin la otra, ¿no? Sin el fondo musical que tienen. Entonces estaremos recordando todos estos inmortales y hablaremos de Charlie Chaplin, de este hombre que le tocó la transición del cine mudo al cine sonoro y que lo supo llevar muy bien. Y también fue un gran poeta y un gran músico, un sensible del arte. No por nada llegó a componer canciones como Candilejas, tema de una de sus películas. ¿Qué sería de esta famosa película de Christopher Reeve, ¿no? De Pídele al tiempo que vuelva, ¿no? Que hay muchas películas que tomaron temas ya clásicos para sus películas. Por ejemplo, esta no es una canción hecha para la película, esta es nada menos que la variación 18 sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff. Sí, así otras, yo creo, si da tiempo se va a hablar de esto, ¿no? En el caso de la música de Scott Joplin, ¿no? De Ragtime, que se utilizó para el golpe y todo, ¿no? Que la estaremos recordando más adelante. Sí. Bueno, estaremos recordando. A ver si la tocamos al rato, si nos da tiempo aquí en el programa. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con temas en vivo del cine de Hollywood. Así que comuniquen con nosotros, nos dará mucho gusto recibir sus mensajes de texto, sus tweets. Mándenme un tweet, yo siempre lo contesto, @Rodrigo DL Cadena. Estamos también en nuestra página de internet, www.rodrigodelacadena.com, y también estamos para servirles en nuestro correo electrónico, que es rodrigodelacadena@yahoo.com. Yo siempre lo contesto. Aquí está nuestro Twitter apareciendo en este momento. Y también estamos a la orden en YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales para que nos busquen y estemos siempre en contacto. Vamos a una pausa y seguimos con Dionisio Sánchez Alvarado y con lo mejor de la música del cine de Hollywood. Regresamos.
El estudio de Rodrigo de la Cadena. No te pierdas de 8 a 10 de la noche la voz de Uno más Uno con nuestro presidente y editor Naim Livien Kawi. Nostalgia y bohemia en el estudio de Rodrigo de la Cadena. Muy bienvenidos, queridos amigos. Estamos en nuestra segunda parte de este homenaje a la música de Hollywood, y si acaban de sintonizarnos, pues les estamos diciendo que vamos a recordar algunas, lo que quepa en un programa de canciones que han dejado huella en el cine de Hollywood. Y para eso estamos conversando con Dionisio Sánchez Alvarado, que es nuestro querido invitado y colaborador estrella. Y bueno, vamos a recordar ahora un tema clásico del cine que, bueno, se han hecho lo que se llaman remakes, ¿no? Que desde la primera versión de esta historia, que fue en 1939, se volvió a hacer un remake, ¿verdad? En 1957 con algunas variaciones en la trama, en el argumento. Y también se llevó al cine hace poco, en los años 90, con Tom Hanks, ¿no? Y Meg Ryan, ¿no? La historia es muy bella, es una historia de amor, es uno de los filmes románticos pues más clásicos de todos los tiempos. Y bueno, yo voy a referirme al tema de Cary Grant y Deborah Kerr, a la película que se hizo en 1957, en donde un pintor que era cantante de un club se enamoran y se conocen en un barco, en un crucero, en un transatlántico. Desde ahí ya empieza el romanticismo de la historia. Nace esta historia de amor, aunque hay un problema y que nunca se lo dicen. Los dos están comprometidos, y al momento de atracar el buque deciden unir sus vidas. Se dan cita nada menos que en el Empire State, en uno de los edificios rascacielos más famosos de Nueva York, dentro de 6 meses. Sí. Se dan cita, dicen, bueno, vamos a vernos en el Empire State en 6 meses, un 14 de febrero, ¿no? Llega la fecha, él la espera hasta la medianoche, y ahora sí que, como la canción, pues hoy mi vida faltaste a la cita, ella no llega, pero lo que él nunca sabe es que un accidente de auto trunca pues la felicidad de Deborah Kerr, y bueno, ahí se hace una historia, y cuando él la encuentra ya al final inválida en su casa de tanto buscarla, se dio cuenta por qué ella nunca había llegado a la cita. La canción es bellísima y la vamos a recordar como el clásico que fue Our Love Affair, An Affair to Remember, algo para recordar. Una de las canciones más características, además del jazz, ¿no? Se quedó como estándar, con una armonía muy linda, muy de la época. Our love affair is a wondrous thing that we'll rejoice in remembering. Our love was born through the first embrace, and a page was torn out of time and space. Our love affair, may it always be a flame to burn
through eternity. So take my hand with a fervent prayer that we may live and we may share a love affair to remember. Y al final, como en los lindos cuentos de hadas, terminaron viviendo felices para siempre. Para siempre. Bueno, también en el 94, Warren Beatty y Ennio Bening también hicieron un remake con música de Ennio Morricone. Y lógicamente hay otras películas, fíjate que hay otras películas que también, hay otra que creo se llama, ¿cómo se llama? El próximo año a la misma hora, algo así. Hasta que, bueno, cada año se ve la misma historia, hasta que un trágico accidente acaba con la vida de la chica, en fin, pero es la misma historia. El cine se nutre de historias a tal grado que, a propósito de Casablanca, retomando Casablanca, que va muy de acuerdo con lo que estabas comentando, resultó que en estos tiempos, no hace mucho, hicieron el experimento de saber si la gente de Hollywood tiene la misma idea y capacidad para aceptar historias. La gente que hace las películas. Entonces unas personas se encargaron de la historia de Casablanca, transformarla un poquito, cambiar algunas situaciones, algunos nombres, se las presentaron a varios productores de películas y fue rechazada. Fue rechazada el argumento, dijeron que no. La mayoría de la gente de Hollywood a la que le presentaron la historia de Casablanca para ver si la querían filmar, no quisieron. Se quedaron con lo original. Se quedaron, pero no supieron siquiera que era Casablanca, que era el argumento de Casablanca. Pero entonces esa es lo importante. La magia, ¿no? De cambiar las historias. De cambiar las historias, pero saber hacerlas. Del 57 de Cary Grant a lo que hizo Warren Beatty y otras versiones, pues realmente hay veces que la historia original, o llamémosle la que más impacto tuvo, es la que queda en el recuerdo, ¿no? La que queda en el recuerdo. Y en este caso, bueno, el tema es bellísimo. La historia es una historia de la vida real, llamémosle así, cuántas vidas se han transformado por situaciones así, pero lógicamente llevada al cine y con un tema musical bonito, impactante y, como tú dices, de época, porque la armonía es de la época, la melodía, todo es de la época, de esos años, lo que estaba sonando, la influencia. Veníamos de la Segunda Guerra Mundial y ya estaban entrando otras. Entonces ya la situación era diferente, ¿no? Era diferente. Bueno, me voy a poner mis audífonos. Porque, Jacobo. Como Jacobo. Como Jacobo Saludowski. ¿Por qué? Porque vamos a recordar una canción que es el tema de una película que también dejó una huella muy importante en Hollywood, que es nada menos que Breakfast at Tiffany's, Desayuno en Tiffany's, con la fantástica Audrey Hepburn. Y vamos a recordar este tema que, bueno, toda la música de esta película la escribió nada menos que el gran genio don Henry Mancini, gran músico, arreglista, instrumentista, director de orquesta. Y es nada menos Henry Mancini que el creador de temas tan famosos como este. Y esta canción la tengo con un arreglo que vamos a escuchar, ustedes, yo lo voy a escuchar acá, que es nada menos que la orquesta original de Henry Mancini, con la que grabó Frank Sinatra el tema de esta película,
que es precioso, que se llama Moon River. Así que ahí está, Audrey Hepburn. Vamos a recordar la boquilla larga, ¿no? Sí. El glamour en las calles de Nueva York, y nos vamos con este tema que se llama Moon River. Así que adelante, nos conectamos acá con el equipo. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you are going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend. Your huckleberry friend, Moon River, and me. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We are after the same rainbows and waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River, and me. Seguimos, señoras y señores, con la historia de las canciones más bellas, y por supuesto Dionisio Sánchez Alvarado ya estaba el fondo musical. Sí, oye, esta película de 1961, dirigida por Blake Edwards, basada en una novela de Truman Capote, y que nos cuenta la historia de una chica que pues va siempre a desayunar enfrente de la joyería de Tiffany's, y ahí más suceden una serie de acontecimientos. Conoce a un hombre, ya sabes, esa eterna historia de amor o de encuentros y desencuentros. Pero bueno, la película ganó 2 Óscares
por la banda sonora y por la canción. También ganó Grammys, entrega de Grammys. Y bueno, Johnny Mercer, que fue un músico importante. Curiosamente, Johnny Mercer nunca pudo aprender a leer solfeo, nunca pudo solfear, pero pues eso no le fue obstáculo para que escribiera letras y música para aproximadamente dicen que 1500 canciones. Entonces era un talento nato el que tenía. Además él muy temprana edad había cantado en una de las 50 y tantas orquestas que tuvo Paul Whiteman, y bueno, él ya llegó a Hollywood, Johnny Mercer, aproximadamente por el 53, a hacer ya la música para películas. Pero estamos hablando de un hombre que de alguna manera pues tenía ese talento para escribir las canciones, escribir letras, y a tal grado que bueno, esta canción ganó como el Oscar como mejor canción, y ganó también otros premios más. Una película importante, repito, premiada, y sobre todo la dirección de Blake Edwards, la presencia de Audrey Hepburn, en fin, conjugó muchos factores lo que es esta película con el tema de Moon River, de Breakfast at Tiffany's. Pues vamos ahora, estábamos hablando de Scott Joplin, del genial músico del ragtime, del Dixieland, del Charleston negro, que bueno, la música de Scott Joplin se ha utilizado para muchas películas, pero yo creo que la que más memoria ha hecho sobre la música de Scott Joplin, que se ha quedado plasmada en este filme, fue sin lugar a dudas El Gran Golpe. El golpe, sí. El golpe, The Entertainer, que bueno, se llama, sí, así se llama, ¿verdad? The Entertainer, la película. El tema de Scott Joplin es The Entertainer. Y la película es El Golpe, de Sting. Sting. Y que tiene muchas canciones de Scott Joplin, y muy bellas todas. Sí, exacto. Pero sobre todo, bueno, Scott Joplin, que nació por 1868, era un hombre negro, que su aspiración era escribir música clásica, música seria. Pero se dedicó tanto al ragtime, que es un antecedente de lo que es el jazz, que era el antecedente del jazz, y bueno, él de alguna manera recibió, dicen, estaba yo leyendo algunos textos que hablan de la historia de la música, dicen que de alguna manera él recibió también influencia de la música latina, vía también México, por la cuestión cuando la orquesta, la banda del 8º Regimiento de Caballería fue a Nueva Orleans a la exhibición mundial, y de ahí se nutren muchísimos músicos para hacer lo que después fue el jazz. Entonces, de alguna manera, Scott Joplin trabajó con todo esto hacia, ¿qué será? Él fallece de sífilis en 1917. Qué raro. Sí, ok. Y entonces, él hace mucha música, pero fue considerado el rey del ragtime. Entonces se piensa y se dice que cuando muere él, sacaba el ragtime. Era tal la importancia de Scott Joplin que cuando él fallece, hasta ahí llega el ragtime y comienza a evolucionarse ya la música. Pero él hizo bastante obra. Aparte, él hizo óperas. Escribió óperas. La primera que escribió está perdida, se considera perdida, porque como debía mucho dinero, le quitaron las partituras hasta que pagara, y como nunca pagó, pues se perdieron las partituras. Entonces es muy importante la obra de Scott Joplin. Con esto vamos a una pausa y seguimos, porque a continuación, regresando de esta pausa, vamos a recordar este tema de Charles Chaplin, que es uno de los más bellos, y además
Es como el poema de Juan de Dios Pesa, de Reír llorando. Sí. Se llama Sonríe, Smile, una de las canciones más bellas y obviamente de uno de los mejores comediantes de todos los tiempos, ¿no? Mr. Charles Chaplin. Vamos a una pausa y regresamos con Smile. El estudio de Rodrigo de la Cadena. Visita nuestras redes sociales, Facebook 1más1.com.mx, YouTube 1más1MX y en Twitter 1más1MX y mantente en contacto con nosotros. Nostalgia y bohemia en el estudio de Rodrigo de la Cadena. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time. You'll see that life is still worthwhile if you just smile. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time. Keep on trying.
is still worthwhile if you just Dionisio Sánchez Alvarado. La calidad de Charles Chaplin se entiende perfectamente, musicalmente hablando. Se le tarda en reconocer en Hollywood, porque hasta 1973 se le entrega un Oscar por la música que él había realizado, en este caso de Candilejas. Pero Smile tiene múltiples versiones, tú lo escuchas hasta en bossa nova, lo escuchas en diferentes versiones a Smile. Pero bueno, Charlie Chaplin era un perfeccionista, un hombre que le gustaba hacer las cosas bien, a tal grado que en sus películas hay una secuencia, no recuerdo qué película, que se cuenta, existen cerca de 11,000 tomas que hizo aproximadamente de una sola escena. Esa es una muestra clara de alguien que es un perfeccionista y busca siempre optimizar su trabajo. Entonces Charlie Chaplin, lógicamente, aparte, bueno, el talento como actor, supo y pudo traspasar la barrera del cine mudo al cine sonoro, y todavía recordamos también aquel monólogo que hace en El Gran Dictador, en donde lógicamente son las películas de guerra, pero dentro de las películas de guerra, dentro de sus películas, esta música siempre de sátira, ¿no? Sí, nos lleva su música también a recordar, es esa nostalgia, es el recordar Candilejas, en donde se dice que hace inclusive pues un reflejo, una imagen de lo que fue el final de su carrera, lo que él sentía que era el final de su carrera y de su vida. Al poner a Teresa, la protagonista, y Calvero, él en Candilejas, ya él en un teatro solo, sin luces, ya acabándose su carrera, Es una obra maestra. y él y ella empezando a triunfar. Entonces dicen, ya Chaplin se estaba despidiendo, dándole con la esto. alternativa, La alternativa, ¿no?, a alguien a los más, que venían. a los que venían. Él se estaba despidiendo. Y eso es, repito, hasta el 73 que es reconocido. Sabemos que tuvo problemas políticos en Estados Unidos, tuvo que salir, pero no pudieron olvidar la importancia, su trayectoria y su trabajo. Y Smile, repito, he escuchado versiones hasta en bossa nova, hay muchas versiones de la música de Charles Chaplin. Preciosa. Sí, claro. A mí me gusta más que Candilejas, ¿eh? Sí. Pero también Candilejas, por lo que representa, por lo que nos acaba de explicar Dionisio Sánchez Alvarado, tiene también esa nostalgia, esa belleza, un tema muy bello. Melódicamente hablando, Candilejas es precioso, ¿no? Sí. Y también esta de Smile, ¿no? Sí. Pero Smile ya fue una canción no tanto de cine, ¿no? Sino más de disco, más de sí. cantantes, más. O sea, Charlie Chaplin era músico, era actor, era productor de sus propias películas. Fundó los famosos estudios estos en Hollywood también, ¿no? Trató de hacerlo y creo que no le fue como él esperaba, ¿no? Todos ellos, de alguna manera, Ahorita me voy a acordar. cuando hablamos de que escuchamos la música también de Johnny Mercer, y que hablábamos de Johnny Mercer, también todos ellos estaban fundando compañías que ahora son históricas, son legendarias. Johnny Mercer, Capitol Records, en fin, Charles Chaplin, United Artists, todo esto, ¿no? Que fueron creando ellos y que de alguna u otra manera dieron las bases para que las generaciones siguientes de artistas, tanto actores como arreglistas, como músicos, como la gente de escenografía, todos ellos tuvieran
una base más abierta para poder desarrollar su trabajo. Y lógicamente lo que comentábamos, el trabajo musical de Charles Chaplin es excelente. Y esa perfección que él siempre perseguía, que en las películas lo vemos, hay una secuencia de Charles Chaplin que él no podía resolver cuando de pronto está el sombrero en el piso y él lo levanta con el pie y lo sube hasta su cabeza. Y no entendían cómo lo había logrado Charles Chaplin. Decía, es que cómo hizo para con el pie empujar el sombrero y el bombín. Ajá, y ponérselo en la cabeza. Poco a poco lo fue subiendo. Y hasta que descubrieron que Chaplin ordenó que se filmara al revés, bajando de su cabeza hacia su pie. Y de esa manera pudieron lograr ese efecto. O sea, era un genio Charles Chaplin. Pues aquí el recuerdo a un musical de este gran Chaplin. Bueno, pues nos vamos, nos despedimos. El programa se nos viene como agua entre los dedos. Nos vamos a despedir con esta canción que es ya una película contemporánea de James Cameron. Sí. Me refiero al famoso Titanic. Que la canción también trascendió al grado que Celine Dion en su espectáculo en Las Vegas cierra con esta canción. Sí. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go on far across the distance and spaces between us. You have come to show you. Go on, near, far, wherever you are. I believe that my heart does. Go on. Once more, you open the door, and you are here in my heart, and my heart will go on and on. Love can touch us one time and last for a lifetime, and never let go till we're gone. Love was when I loved you, untrue time I hold you in my life, will always love go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. Muchísimas gracias por su sintonía. Esperamos hayan ustedes disfrutado de un poquito, de una ensalada de canciones así intercaladas
sin más que la plática que nos fue llevando a recordar cada una de estas canciones, haremos más programas dedicados a Hollywood y a su música, pero ¿por qué no también al cine mexicano, verdad? Desde la primera película del cine sonoro mexicano, que fue Santa, de Agustín Lara, con Lupita Tovar. Ajá. La dirección, en fin. Sí. Hay mucho que hablar. No te ibas a aguantar. Sí. En fin, desde entonces hasta pues los grandes dúos, los grandes ídolos, Pedro Infante, Negrete, hasta la actualidad, ¿no? Que el cine tiene un buen lugar, ¿no? El cine mexicano. Muy bien, pues estén pendientes, señoras y señores, de nuestro próximo programa, que dedicaremos a un tema muy especial, un tema sorpresa, pero nos interesa mucho que usted nos escriba y nos busque y nos diga qué quiere escuchar y qué quiere ver en esta emisión. Así que esta es nuestra dirección, rodrigodelacadena.com es nuestro sitio oficial. Estamos en Twitter, @RodrigoDLCadena, Twitter, @RodrigoDLCadena, escríbanos. Y también, por supuesto, en Facebook, redes sociales, YouTube. Busquen los programas anteriores del estudio Rodrigo de la Cadena. Y también no dejen de acompañarnos todos los días, de lunes a sábado, en la cueva de Rodrigo de la Cadena, que está en San Antonio y Patriotismo. Ahí les esperamos con variedades a la Amparo Montes. Así que los esperamos todos los días de lunes a sábado en la cueva con Bohemia en vivo desde las 8 de la noche. Muchísimas gracias, Dionisio. Gracias, agradezco en verdad una vez más el que esté yo aquí contigo compartiendo. Aquí estamos para servirte siempre y al público, gracias, que es nuestro principal motor. Así que gracias, y el programa se termina como es costumbre cuando empezaba a ponerse bueno. Aquí les dejamos nuestra reputación para que la hagan pedazos. Muy buenas noches. Por hoy, el estudio de Rodrigo de la Cadena cierra el telón. Hasta la próxima semana. UTV le desea felices sueños. Buenas noches.